sus tías que van a estar acompañándolos. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar nuevamente? Amén. Vamos a despertar. Ahora estamos para saludar a todas las personas que se están conectando en las redes, para saludar a cada una de ellas. Y desde aquí les decimos, sean muy bendecidos en esta mañana. La verdad que venir avanzando en todo lo que es una palabra de Dios para nuestros corazones, para crecimiento personal, es importante que vamos entendiendo cómo hemos venido recibiendo mensajes. Hemos venido recibiendo mensajes de edificación, de transformación, hemos venido recibiendo mensajes de edificación personal. Domingo anterior el pastor Sebastián nos habló de unos temas muy hermosos. Así que espero que el tema que vamos a tocar ahora, quiero que vamos a nuestra Biblia. En el libro de San Juan, capítulo 20. Si no tienes la Biblia, anótatelo ahí. Si no la tienes a mano, encendela. ¿Eh? Ahí el pastor Sebastián nos llamaba la anterior semana a que traigamos Biblia, ¿no? Traigamos Biblia. Es lindo traer Biblia, Biblia física, ¿no? Es muy importante. En San Juan, capítulo 20, es uno de los pasajes, creo, muy hermoso por todo lo que nos deja la enseñanza de la palabra de Dios, en un momento clave, en un momento crucial, en el cual el pueblo está viviendo. Y tiene que ver mucho con la muerte y resurrección de Cristo. En San Juan capítulo 20, versículo 24, quiero que me ayuden a leer y que se pongan de pie para leer este versículo, por favor. Vamos a leerlo de pie, vamos a acostumbrarnos a eso. El primer versículo vamos a leerlo de pie por una reverencia. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre amado, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Te damos gracias porque queremos que tú nos hables a través de ella. Queremos que tú, Señor, seas el que nos edifiques como pueblo. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Pueden tomar asiento. Fíjense, amados hermanos, que estamos hablando de el discípulo que anduvo con el Señor Jesús 3 años. Tomás. Ese hombre que en un momento de la Biblia está avanzando con Jesús, mirando los milagros de Jesús, haciendo todo lo que Jesús le decía, caminando, viendo la multiplicación de los panes, viendo todo lo que Jesús estaba haciendo. Y este hombre en este momento está diciendo: si no lo veo, no lo creo. Y yo voy a hablar de estar caminando entre la duda y la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entre la duda y la fe. Y es un tema bien controversial que tenemos que hablarlo como iglesia. Porque dice la palabra del Señor que este apóstol, totalmente convencido de lo que era Jesús, cuando dejó de verlo, dijo que no lo creería. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a ir a través de la palabra, ir mirando. Y yo en esta semana, mientras estudiaba esta palabra, esta historia, decía: ¿cómo la podemos hacer concreta para que cale en nuestro corazón, para que se asiente en nuestra vida, para que nosotros la podamos aplicar y que no sea una historia de este hombre que no creyó, simplemente, sino que nosotros podamos agarrar esa historia, meterla en nuestro corazón y decir: ¿en qué momento de mi vida estoy entre la duda y la fe? Y te vas a dar cuenta, amado hermano,
que en muchos momentos, y estoy hablando a creyentes, ¿cuántos dicen amén? ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí, iglesia? Amén, aleluya. ¿En cuántos momentos podemos entrar en esa duda? La historia que hoy vamos a ver tiene un potencial tremendo para agarrarla y meterla en nuestro corazón. Eso es importante que nosotros lo hagamos. Y para ello, a ver, vamos a reconstruir los hechos de esa semana. Estamos hablando de que viernes por la tarde Jesús muere. Viernes por la tarde Jesús muere, ¿correcto? Luego inmediatamente fue llevado a una tumba que pertenecía a José de Arimatea. Y ahí fue enterrado, colocado en una piedra y permaneció ahí hasta el domingo en la mañana, cuando un grupo de mujeres que vienen a ungir este cuerpo con aromas y esencias y plantas para que el cuerpo no se descompusiera tan rápido, porque era una tradición que esto hacían. Llegaron y encontraron que la tumba estaba vacía. Y esta es una verdad que nosotros tenemos que entender como creyentes. Y de ahí es donde tenemos que partir nosotros para hacer este análisis. La tumba no estaba. Y las mujeres inmediatamente se asustaron, inmediatamente no sabían qué pasaba. Y la misericordia del Señor, porque mandó 2 ángeles que le dicen a estas mujeres: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y ese fue un mensaje tremendo. El Señor en Juan capítulo 16 versículo 20 ya había profetizado este momento. Cuando venía en su ministerio hablando, y dice que de cierto os digo, dice la palabra de Dios, que vosotros lloraréis, que vosotros lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la palabra de Dios. Y aún así, estas mujeres salen corriendo a avisarle a los otros apóstoles. Y estos otros apóstoles, dice la palabra del Señor, que estaban reunidos en un lugar. Deben haber estado comentando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué pasó con Jesús, el que hacía milagros? Porque en su esencia, en su tradición, en su cultura, no había ninguna posibilidad que el Mesías muriera. No estaba para ellos. Y eso que Jesús le venía diciendo: tengo que ir a mi Padre para que pueda mandarle el Consolador. Lo hablaba. Pero ellos no lo habían entendido todavía. A pesar de que el Señor ya les había dicho que iba a pasar esto, están pues como que todos muy decepcionados, ¿no? Yo creo en el Señor, lo he seguido al Señor, he visto los milagros que ha hecho el Señor. Pero, ¿y dónde está ahora? ¿Dónde está ante mi problema? ¿Dónde está el Señor si yo estoy yendo, haciendo las cosas bien? Estoy sirviendo. ¿Dónde está el Señor ahora? ¿Ha venido ese cuestionamiento alguna vez? No, no es para esta iglesia, es para otra. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Claro que sí ha venido un cuestionamiento así. Fíjense que más tarde aparece María Magdalena. Se le aparece a María Magdalena y también se le aparece a Juan y a Pedro. Todo eso es en esa semana. Pero dice la palabra del Señor en Juan capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas bien cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Pero ¿saben qué? El apóstol que estamos hablando, Tomás, él no estaba en ese lugar. Él no estaba en ese lugar.
los apóstoles vienen a contarle y él se resiste a creerlo. Él duda de la palabra de ellos. Fíjese que esa estigmatización que nosotros hemos puesto, Tomás el que duda, en toda la palabra, solamente en esta parte está. Pero yo quiero llevarlos a pensar desde otro punto de vista. Yo quiero llevar a pensar que la duda puede ayudar a la fe. Y van a ver concretamente en este ejemplo cómo Tomás nos lleva a crecer en la fe. Amén. Primero, es el reto de este hombre escéptico. Tomás no aparece en ninguna parte del Evangelio de Juan, excepto en este momento que dice el que duda. Más bien es nombrado en la palabra de Dios no como el que duda. En ninguna parte dice. En ninguna parte. Dice Dídimo, el gemelo. Ese es el sobrenombre que tiene. No es el que duda. Ya le hemos puesto nosotros. ¿Por qué? Porque él pidió una prueba. Él pidió un cuestionamiento. Él hizo, quiero ver. Cuando Jesús ha declarado su intención de volver a Judea y los otros discípulos tratan de disuadirlo porque saben que van a morir, estoy hablando antes de la crucifixión, entonces Tomás, ¿sabe qué dice? En el capítulo 11, versículo 16, dice, llamado Dídimo, le dice a sus condiscípulos, vamos también nosotros, aunque sea, muramos con él. No dudaba en ningún momento. No dudaba en ningún momento. Así que Tomás es un poco incrédulo o es un poco realista. En un momento estaba apoyando a Jesús, en un momento lo estaba viendo los milagros, en un momento estaba haciendo, pero cuando algo pasó, el Mesías murió, no le cuadró a él, no era posible, fue una decepción. Muchos creyentes estamos en la iglesia buscando perfecciones. Muchos creyentes estamos en nuestra familia mirando a nuestro cónyuge la perfección. Hijos, sociedad, dicen que son cristianos y míralo. Hay cuestionamientos. Ahora, cuando los apóstoles le dicen a Tomás, oye Tomás, vino Jesús y él le dice, quiero verlo. Él le dice, ante esta dificultad quiero saber. Y la pregunta aquí, el cuestionamiento, iglesia, es, ¿cómo reaccionamos cada uno de nosotros ante una dificultad que no esperamos? Abatimiento, desánimo, enojo, ira. Puede venir cualquier cosa de esto. Segundo punto que yo veo en esto es que yo noté que Tomás pidió exactamente lo que los demás obtuvieron, sin pedirlo. Dice el versículo 20, cuando le fue dicho, él le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron en verlo. Jesús está dispuesto a mostrarte su deidad, a mostrarte su potestad, pero está también dispuesto a escuchar lo que quieres de él. Amén. La Biblia ofrece imagen diferente de la fe y una fe que pueda ir de la duda y crecer. Es importante que nosotros la manejemos, hermano. Y ahí voy a ir asentando la fe de todo. Es decir, cuando nosotros decimos, tengo fe que va a salir todo bien, y no hacemos nada para que salga bien, puede quedar
tu fe centrada solo en tu fe? Y ese es el cuestionamiento que tenemos que hacer. La fe es la seguridad de las cosas que se esperan, ¿correcto? La convicción de las cosas que no se ven. Eso dice Hebreos 11:1. Esa es la fe. Ese es el desarrollo de la fe. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperamos ver? ¿Qué es lo que nosotros queremos con el Señor? Y esto es para que nosotros vamos pensando. Tercer punto es que Jesús nos deja palabras al final de esta escena que muestran realmente lo que era Tomás. Porque dice, ¿quiénes son los que creyeron y no vieron? Porque cuando se aparece y le dice, bienaventurados ustedes que vieron y creyeron, pero más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Esta es la promesa, esto es lo que logra la duda de Tomás para nosotros. ¿Cuántos lo entienden y dicen amén? Tomás logra que nosotros podamos tener algo muy importante, que sin ver podamos creer. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Tomás nos deja. Este hombre que duda nos deja la seguridad de que el Señor Jesús estará siempre con nosotros. Jesús no está reprendiendo a Tomás, sino que lo bendice. Y esta manera de mirar es lo que me agrada a mí como creyente. Es lo que me agrada a mí como una persona que busca crecer en la fe. Cada vez que nosotros podamos preguntarle al Señor. Y estoy hablando de los que creemos en el Señor. Porque no estoy hablando de la incredulidad, estoy hablando de la pregunta, estoy hablando de la inquisición, estoy hablando de esa duda que te va a hacer crecer en el conocimiento pleno de la palabra. Porque cada vez que vas a tener alguna duda, la palabra tiene que sacarte esa duda, la palabra tiene que guiarte, la palabra tiene que sostenerte, la palabra ante la iniquidad, ante el problema, ante la angustia, ante la situación que tú no puedes manejar. La palabra de Dios va a tender un puente y te va a llevar al punto que Jesús quería. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un aplauso al Señor. Eso es. Una vez que ha encontrado a Jesús, su fe es tan realista que Tomás, cuando lo ve, lo primero que dice es, mi Señor. Lo primero que dice, mi Dios. Ni siquiera lo tocó. Él dijo que quería meterle las manos, pero solo al verlo. Dice, mi Señor, mi Dios. Así que no es de extrañar que Juan, en esta escena de lo que está pasando, describe en el versículo 30 y 31 de Juan 20, y otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que aún no están escritas en este libro, dice. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús, el Mesías, es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tendrás vida en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nos ha dejado una duda de un hombre como Tomás. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que tenemos que vivir con eso, con esa promesa que él dice, que tengas vida en el nombre de Jesús. En otras palabras, lo que le sucede a Tomás es exactamente lo que en este libro de Juan, o el libro de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que nosotros tengamos una fe vibrante. ¿Cuántos dicen amén? Decirle de tu lado, una fe vibrante, una fe que vibre, una fe que se note. Si nosotros mismos vemos a los discípulos preparados, bendecidos para esa misión final en el mundo, es común escuchar en las iglesias, solo creé, no cuestioné. Es común. Y está pasando en muchos lugares. Yo le digo, amada iglesia, no cuestionen, pregunten,
crezcan, busquen respuestas a través de la palabra de Dios. Contrasten lo que se dice con lo que la palabra de Dios tiene. Porque esa es la manera de crecer. Esa es la manera de ir avanzando en la vida. La palabra de Dios tiene respuesta para cada una de las situaciones que nosotros podamos estar pasando. Entonces nosotros tenemos que entender que esas afirmaciones, nada tenéis que responder, solo tenés fe. Hace ver como que la fe es algo que tengo que caminar a ciega. Pero yo creo que la fe tiene que ver con tu racionalidad. ¿En qué crees? Porque si la fe está cimentada solamente en la fe, no está bien. No está bien. Tenemos que entender que nuestra fe puesta en algo tiene que ser bien sostenido, tiene que ser bien afirmado. Y ese algo es la roca, es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Una fe que condena el cuestionamiento, una fe que condena las preguntas, una fe que condena la duda. Es una fe que va a ser tropiezo para una fe sana, fuerte y una fe bíblica. Amén. Y eso es lo que quiero pasarle. Es lo que he venido recibiendo en este tiempo de la parte de mi corazón de motivación. Y trataba de entender y bajar todo este pensamiento que venía en mí en la obra que nosotros podemos hacer. Está el hermano Eduardo Paiva, que ha venido desde Brasil. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. Con el hermano, hace más de 1 año y medio, empezamos a proyectar algo que nosotros estamos viviendo ahora. Se llama Renuevo Providencia. Y con él nos hemos sentado a decir, ¿será posible que vamos a hacerlo? Yo tengo fe. Él tiene fe. Y muchas de las personas que se han ido sumando al equipo tienen fe. Pero hemos hecho algo consciente. Entendiendo que es para el Señor el trabajo, pero teníamos que ir racionalmente pensando cómo íbamos a sostenerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice la palabra de Dios que cuando vamos a construir algo tenemos que ver que haya para esa construcción. Para no quedar a media y quedar avergonzados, dice. Entonces tenemos que entender que la fe, que está centrada en la fe misma, es difícil procesar. ¿Y saben qué pasa cuando uno se cierra solamente en la fe? Puede tener dudas. Y pensar que tener dudas puede ser algo como pecaminoso para el creyente. Pensar que si un creyente tiene algún problema está en algo que va en contra de la palabra. Pero no pensamos que la palabra de Dios no dice eso. Dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, eso es. Y en la palabra de Dios podemos ver personas como Habacuc, por ejemplo, cuestionando. Desde el primer versículo de ese libro del profeta Habacuc, él está cuestionando, oh Dios, ¿por qué? Hoy conversábamos con el pastor Sebastián, hablaba y me traía a memoria el Salmo 80, o el 88, perdón, en el cual David, el rey David, en todo ese salmo hace preguntas. ¿Por qué, Señor? Vemos también historias como las 2 hermanas afligidas, las 2 amigas de Jesús, cuando le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano estuviera vivo. ¿No son dudas eso? ¿No son cuestionamientos eso? Vemos a un Pedro diciéndole, a ver, si eres Jesús, si eres el Señor, si eres mi Dios, dime la palabra y yo caminaré sobre las aguas. ¿No se llama cuestionamiento eso? ¿No se llama reto? ¿No se llama desafío?
Cuando la tormenta arreciaba y ya se iban a ahogar todos, dice: Señor, Señor, que perecemos. ¿Cómo vamos a perecer si está con Cristo? Ahora, lo más hermoso de todo esto, y podemos leer Juan 11:32, dice: cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Yo pienso que se debe haber conmovido un poco por la duda también, ¿no? Pues no pudieron esperarlo. Él debe haber dicho: oye, ¿por qué si yo estoy diciendo que voy a ir? Y estoy hablando de un relato bíblico, no estoy hablando de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿acaso este no abrió los ojos al ciego? ¿Acaso no pudiera haber hecho que Lázaro no muriera? Le dice. ¿Y qué pasó después? El Señor le dijo: ven, levántate, camina, anda, sal de tu cueva. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es la respuesta de Dios. Y esto es lo hermoso de las narrativas bíblicas respecto a las personas que expresaron sus dudas ante el Señor. El Señor jamás lo reprendió. En ningún momento reprende, le da respuesta. Si nosotros tenemos una duda con el Señor no te va a reprender por esa duda. Él te va a dar respuesta. Te va a decir: heme aquí, estoy acá. Fíjense que Él le dice a estos hombres, a sus discípulos, cuando le dicen: hombres de poca fe. Y si estudiamos su contexto, podemos estar seguros que la intención era una afirmación de Jesús. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y eso es lo que tenemos que esperar del Señor Jesús ante la tormenta que estamos viviendo, ante el problema que estamos viviendo, ante la dificultad que estamos viviendo, ante el problema que tú crees que no va a ser posible, que estoy muriendo. El Señor te va a reprender de esta manera, calmando la tormenta. Y el Señor espera que le contés, espera que te abrace, espera que le entregues en tu corazón. Es como cuando Pedro estaba hundiéndose, él no le dice: ¿por qué dudás? No le dice: ¿por qué cuestionás? ¿Por qué me decís que te diga que ande? Él le extiende la mano, lo hace de él y le dice: hombre de poca fe. Le da la mano primero. Entonces, cuando haya una absoluta seguridad de algo, no hay lugar para la fe. Cuando estamos seguros de algo, ¿qué lugar puede haber para la fe? Y aquí quiero que empecemos a pensar. Debemos confrontar, aceptar, exponer nuestras dudas, nuestros contornamientos, sin miedos, ante el Señor, ante las personas. Si alguien te condena por tenerlo, ese alguien realmente no entiende lo que es la fe. Porque la fe tiene que crecer. Y el crecer de la fe, dice la palabra, que es ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios para nuestra vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Por eso, la razón principal de mucho abandono de cristianos de iglesia es esto: no cuestionar, no crecer con el Señor, no buscar, no examinar. Miraba algunas estadísticas y veía en estadísticas en países como Estados Unidos que el mayor índice de deserción de iglesia está dado en los jóvenes, porque los jóvenes crecen en la iglesia, llevados por los padres. Vamos a la iglesia,
pero no hay un lugar donde esos jóvenes puedan confrontar, que puedan inquirir, que puedan crecer con cuestionamientos en la palabra. Y cuando salen al mundo, cuando salen de su casa, cuando salen de esa cobertura, es donde más influencia tiene el humanismo. Entonces tenemos que cuidar todo eso. Cuando nosotros, por ejemplo, en este libro de Juan nos damos cuenta de quién es Jesús, qué vino a hacer, qué es lo que él ofrece, este libro de Juan tiene el propósito de mostrar a los lectores originales, que son los judíos, y a nosotros quién es Jesús y qué es creer en Jesús. Y eso es importante que nosotros lo veamos. Sin embargo, hoy se ha convertido todo esto en una religión, en algo. Voy a la iglesia, voy a un ministerio, voy y hago. Pero no hay un crecimiento en un relacionamiento íntimo con el Señor. Venimos buscando iglesias perfectas, venimos buscando pastores perfectos, venimos buscando matrimonios perfectos y no hay. Somos un montón de personas buscando a Dios que es el perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Entonces, tenemos que ver cuál es el sustento de la fe. ¿Qué es lo que sustenta la fe? En la narrativa, cuando habla de Abraham, el padre de la fe, podemos ser llevados a pensar que él le creyó a Dios y actuó con fe ciega. Y siguiendo las instrucciones del Señor. Porque fue así. Pero en Hebreos 11:19 es claro al explicar que esa fe fue una fe razonada en el conocimiento de Abraham de quién era Dios. Ahí está el tema. Abraham sabía perfectamente quién era Dios. Lo había visto cara a cara. Había visto su maravilloso. Él afirma que debemos, o el afirmar que debemos vivir ciegamente por fe, es una evidencia clara de un entendimiento contextual de lo que es la palabra de Dios. Por eso tenemos fe, tenemos que alimentarla. ¿Cómo crece la fe? Oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, buscando inquirir en la palabra de Dios, para que nosotros nos vamos convirtiendo cada día en creyentes más musculosos, más fuertes, más decididos. Porque el Señor lo que busca es tu transformación de tu entendimiento, no de tu sentimiento. Amén. Entonces, un prominente autor, C.S. Lewis, que nos dejó, tenemos muchos libros afirmando sobre la fe, el crecimiento espiritual, el desarrollo cristiano. Este hombre pasó 15 años siendo ateo, luchando contra Dios. Y él, siendo ateo, empezó a buscar quién era Dios y lo encontró. Y nos ha dejado una beta innumerable de cosas que nos pueden enriquecer. Y nosotros, desde el punto de vista de creyente, ¿cuánto estamos investigando en la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos leyendo? ¿Cuánto estamos metiéndonos cada día más? ¿O nos quedamos con algunas prédicas, nos quedamos con ir a la iglesia, con un temita por ahí? La Biblia nos relata historias de hombres, de mujeres que tuvieron duda, pero también la realidad en la que vivimos, la historia del mundo nos muestra dudas. Yo les voy a hablar de alguien que tiene que ver con la acción social, que es la Madre Teresa de Calcuta. Antes de morir, ella dijo que durante muchos años cuestionó si realmente Dios había, si Dios existía. Y Dios se le presentó. Dice. Podemos ver a Martín Lutero, Spurgeon, que lucharon contra este razonamiento de fe sin mirar. Y fueron creciendo en la fe a través de ¿qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios tiene que ser una disciplina, tiene que ser una virtud en la cual el creyente tenga que caminar día a día aprendiendo, día a día.
No te puedes quedar con simplemente algo que te llega. La palabra de Dios tiene que ser leída sistemáticamente, metodológicamente, crecer en la palabra. ¿Por qué? Porque es la única salida y lo que va a cimentar y va a sustentar tu fe verdadera ante la dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Qué nos puede llevar a dudar? La duda es una de las cualidades humanas más naturales. Lo vemos desde Génesis, cuando Satanás sienta a Eva a través de la duda, a través de una mentira. Entonces, si nosotros como seres humanos estamos en una continua búsqueda de certeza, el desarrollo de las disciplinas van a explicar nuestra propia existencia. Este desarrollo mental, esto de pensar. Si tengo problemas de matrimonio, ¿qué dice la palabra de Dios sobre los problemas? Si tengo problemas relacionales, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Cómo creo a mi hijo? Ahí está en la palabra de Dios. Y es buscar y crecer. Muchas dudas pueden llegar a tu vida. He pasado cuestionamientos con el Señor. ¿Por qué, Señor? Muchas veces en mi vida. Y estoy seguro que muchos de acá pueden decir amén, que también han tenido cuestionamientos en su vida, que han tenido dudas en su vida, que han tenido altibajos, que han tenido marea, que han tenido tormenta, que han tenido desiertos, dificultades. Muchos de nosotros lo hemos tenido y nosotros como pueblo creyente tenemos que asimilarlo y decirle, Señor, ¿cómo saco estas dudas? Y Él te va a decir en la palabra de Dios, buscando inquirir en la palabra de Dios. Y ahí están las respuestas. ¿Saben qué? Al hacer estas cosas, hay mucha iglesia y muchas personas que tienen miedo a mostrarse vulnerables. Y somos seres humanos vulnerables, somos imperfectos. Y podemos venir aquí adelante y decirles algo y yo decirles, pueblo de Dios, busquen la palabra, vea si es verdad lo que Él está diciendo. Es la única manera de que nosotros crezcamos en la fe, ingiriendo la verdad en la palabra de Dios. No todo lo que se escuche bonito es cierto. Ni todo. Dice el apóstol Pablo, todo te conviene, pero no todo te hace bien. Dice, todo te conviene, todo te es lícito, pero no todo te va a llevar a una libertad, algunas cosas te van a llevar a esclavitud. Entonces nosotros tenemos que ir mirando esas cosas. Tenemos que sintonizarnos junto con Tomás en algo muy importante. La dificultad de Tomás, de esa pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué nos deja? ¿Nos deja a nosotros? Porque no hemos visto al Señor. Creemos. Somos doblemente bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no lo veo, no lo creo, no existe. Porque hoy solamente podemos verlo al Señor a través de sus escrituras y tu relación personal con Él. Tu ligación en tu relacionamiento humano, en tu responsabilidad con las personas que están cerca tuyo. La única manera de mostrar a Cristo en nuestra vida es a través del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Porque es fundamental, iglesia, entender que, no sé si me puede acompañar a ministrar un poco mi amada hermana. Nosotros, como iglesia, empezamos este lugar 9 años atrás. Y yo miraba algunas fotos. Hay hermanos que están acá desde ese entonces. Teníamos una pequeña sala
que no medía más que 3 metros por 3 metros. Y ahí veníamos y dábamos la palabra de Dios. Un día visualizamos un templo. Visualizamos esto y empezamos a construir. Me acuerdo bien, está aquí un hermano que amamos mucho y de verdad que yo quiero desde este momento y desde aquí darle una honra. Lo amamos mucho, Pedro Nissen. Dale un aplauso porque realmente se merece. Y yo me emociono porque estábamos acá y este lugar perteneció a su ministerio, que vinieron con Wolfgang, estuvieron juntos ahí, hermanos, la hermana Dorotea, y empezaron esta obra. El Señor la puso cerca de nosotros. Yo ayer les decía a la iglesia que yo no planté esto, yo soy un fruto, yo soy un fruto de esa visión que el Señor puso en algunas personas. Y cuando miraba este lugar, veíamos en un templo y había muchos árboles bonitos. Y el hermano Pedro nos decía, no pueden cortar ese árbol, porque era muy hermoso. Entonces nosotros decíamos, pero hermano, allá hay otros, vamos a hacer esto, va a dar muchos frutos. Y cavábamos, tumbamos los árboles, hicimos esto. Y miraba una foto, yo estaba arriba soldando con otros hermanos. Hermanos que han hecho paredes, veo acá. Hijo de una hermana que llegó a este lugar y vio que cocinábamos en una cocinita de hornillas y dijo, yo voy a buscar unas amigas, y trajo una cocina que hasta ahora sigue brillando. Y sigo mirando rostro y veo crecimiento de esa fe. ¿A través de qué? De una dedicación constante, una planificación, una decisión para no parar, un entendimiento que la fe no está cimentada en la fe, sino la fe está cimentada en Cristo que murió por ti, que murió por mí. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Yo quiero que cada uno de nosotros empecemos a compartir. Yo quiero invitar al Ministerio de Alabanza. Está muy caliente. Y realmente este mensaje sé que puede dejarte pensando. Y es la idea que pensemos. Que pensemos, ¿por qué creo en Jesús? Que pensemos, ¿es mi Dios? ¿Estoy siguiendo verdaderamente a Cristo? ¿O estoy cumpliendo? Quiero que pensemos si nosotros lo que hacemos son pedir pruebas al Señor. ¿Seremos menos? Si nosotros pedimos pruebas al Señor que nos muestre esos signos de la resurrección, ¿seremos menos? Iglesia, no. Pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale a la Biblia. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás acá en la tierra? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu búsqueda? Yo quisiera que así como el Señor al iniciar su ministerio se fue a una sinagoga y dijo y buscó entre los rollos Isaías 61, la saca, lo expande y habla
el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ya ha venido para dar, y yo he venido, ¿no?, para dar libertad al cautivo, para dar sanidad al enfermo, para liberar de los yugos. Y esa era su agenda. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu agenda con el Señor? ¿Cuál es tu promesa de Dios? O las tormentas o los nubarrones te están diciendo: muéstrame los clavos, muéstrame tu costado, Señor. Yo quisiera que pensemos, mientras esta alabanza sube, yo quisiera que te pongas de pie, iglesia. Quisiera que te pongas de pie. Soberano, victorioso y la muerte tener tu poder. Yo quisiera que, Para vencer, amada iglesia, que pensemos en ese momento especial en el cual Tomás está diciendo: yo si no veo las pruebas no creo, si no meto mi dedo y no toco la llaga, yo no creo. Pero ¿saben qué? A los 8 días Tomás lo ve, Tomás lo mira, y cuando Tomás lo mira le dice: Señor mío, mi Dios, mi Salvador. Y esa es una gran afirmación que nosotros tenemos. Yo quisiera, amada iglesia, que hoy día te vayas con la necesidad de cuestionarte. Que te vayas con una necesidad en tu corazón y le digas: yo quiero saber, Dios, ¿qué quiere usted con mi vida? Y quiero que me hable. Y quiero que me hable a través de la palabra de Dios. Porque si yo quiero restaurar mi familia, ¿qué dice la palabra? ¿Qué tengo que hacer para restaurar mi familia? Si yo quiero relacionarme mejor, ¿qué tengo que hacer para relacionarme mejor? Si yo quiero ministerio, ¿qué tengo que hacer para tener un ministerio? Si yo quiero mejorar mi vida, ¿qué tengo que hacer para mejorar mi vida? Dios te va a hablar. Dios te va a decir lo que vas a hacer. Porque la palabra de Dios está ahí, está escrita, y solamente quiere que tú la busques, que tú la inquieras, que tú dudes, que tú preguntes, para que otras personas puedan, así como nosotros, disfrutar cuando Tomás preguntó. Oh, Jesús. Mientras escuchamos esta alabanza, piensa en lo que te estoy hablando, hermano. Piensa, ¿qué necesitas que te hable el Señor ahora? Ahora, pídele. tuya es toda la gloria. Tuyo es, Señor, tuyo es todo el honor. ¿Saben qué? Hermanos queridos, va a llegar un momento en que nosotros podamos desarrollar nuestras dudas con total amplitud ante el Señor, con total libertad ante el Señor. Porque cuando hacemos esto, el Señor nos va a rescatar de una fe superficial que simplemente cumple compromisos, que simplemente hace cosas porque tiene que hacerlas para que digan que es cristiano. Nosotros queremos una iglesia que busque verdaderamente al Señor, que el Señor se manifieste en cada vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que salir ahora con ese cuestionamiento. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Aleluya. Aleluya. Vamos a orar. Levanta tus manos, iglesia. Y ahí donde estás, ahí en tu casa, Señor amado, en esta mañana, tu pueblo, tu iglesia, mi corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón,
se une a un cuestionamiento, se une a lo que tú quieres hablar para cada uno como destino. Te damos gracias, Padre, porque sin ti nosotros no hacemos nada. Y Señor, llévanos a buscar respuestas a través de la palabra de Dios, lo que tú quieres que hagamos en este tiempo, en tu iglesia, en tu vivir, en tu sentir, en tu familia, en tu trabajo, en tu sociedad. ¿Qué quieres, Dios, que haga cada uno de mis hermanos, que haga yo, Padre? Hoy háblanos. La Iglesia Cristiana de la Familia Canaán desde este momento se despide del aire y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.